buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes en este estudio bíblico de los miércoles de este Ministerio Hispano de Coral Reef Baptist Church. Y estamos saludando también a todos aquellos que nos pueden ver por Facebook y después en YouTube, y damos gracias a Dios por ello. Vamos a continuar con este estudio de la Biblia libro a libro. Este es el estudio número 10 y esta es la parte número 6. Voy a leer allí en el Salmo 119, si usted lo quiere buscar. Voy a leer los versículos del 137 al 140. Nos ponemos en pie para después orar. Salmo 119, los versículos 137 al 140. Dice así la palabra de Dios. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Señor y amante Padre, nos encomendamos ahora a ti. En primer lugar, úsame como instrumento para enseñar tu palabra y también prepara a cada uno de nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibirlo. Ayúdanos, Señor, para que podamos poner en práctica lo que aprendemos. Sé con cada hermano presente y con todos aquellos que nos pueden ver y escuchar por Facebook o YouTube. Que tu paz y tu amor esté sobre cada uno. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, pueden sentarse. Bueno, vamos a continuar con este estudio. Estamos en los 10 mandamientos. Hoy vamos a ver el quinto. Pero quise leer estos versículos. Dice allí el 137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Qué bueno es que como creyente podemos estar seguros de la justicia de Dios. Hay algo que al creyente le duele y es cuando vemos que se cometen tantas injusticias en el mundo. Pero qué bueno es que un día el Dios de justicia, el que es la justicia misma, reinará por la eternidad. Dios es justo, no obtuvo el ser justo por un tiempo o lo adquirió pasado un tiempo. Dios es justo desde la eternidad y hasta la eternidad. O sea, la justicia de Dios es parte de Él mismo, de su naturaleza, y como Dios es eterno, siempre ha sido justo. Hermano, eso es algo hermoso, porque tristemente no podemos decir eso de nadie en este mundo, de que alguien siempre haya sido justo. Aún el creyente a veces, o quizás antes de conocer al Señor, o aún después de conocer al Señor, hizo cosas injustas. Dios siempre ha sido justo. Dios es justo y Dios será justo por la eternidad. Eso nos tiene que ser de bendición y llenar de paz. Y después el otro versículo, el 140, dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Está hablando el salmista, hablando de la pureza de la palabra de Dios y que Él la ama. La palabra de Dios es pura, la palabra de Dios es santa y la palabra de Dios es verdad. Dice otro versículo que la suma de su palabra es verdad. O sea, esto que estamos estudiando, que son los 10 mandamientos, es verdad, la verdad absoluta, la verdad que no puede ser cambiada, la verdad de Dios. Pero tristemente estos mandamientos están siendo cambiados por el mundo, están siendo mal interpretados o están siendo ignorados. Por eso nosotros como pueblo de Dios tenemos que enseñar la verdad de la palabra, vivir de acuerdo a la palabra y no ceder bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia, aun cuando nos cueste la vida, nos cueste la prisión o nos cueste lo que nos cueste. No podemos dejar, como decía Pedro y Juan, de decir lo que hemos visto y oído. Así que vamos a continuar ahora con el quinto mandamiento, honrar a los padres. Dice allí Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, que es para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:2. Honrar a los padres. O sea, Dios en esos 10 mandamientos estaba tratando de abarcar todo lo que el hombre debía hacer si quería agradarle a Él y si quería vivir haciendo su voluntad. Vamos a ver que honrar a los padres, además de honrarlos, honrar además de esto significa obedecer. Cuando una forma de yo honrar a mis padres es obedeciéndolos. Quiero aclarar algo antes de continuar. Yo debo obedecer a mis padres siempre y cuando
lo que ellos me manden no vayan en contra de mi fe. O sea, la obediencia está sujeta a mi fe. Claro, yo tengo que obedecer a mis padres porque fueron los que me dieron el ser. Pero si el padre es un materialista o es un ateo o es alguien que odia a Dios, bueno, yo no le voy a hacer caso en eso. Pero como hijo, yo debo honrar a mi padre o a mis padres y debo obedecerlos. Ahora, también incluye amarles, tengo que amarles. Eso sí abarca todo. O sea, yo tengo que amar a mis padres, sean lo que sean. Pueden ser ateos, pueden ser enemigos de la fe, pueden ser lo que sea. Yo tengo que amarles, eso es lo que me manda la Biblia. Puede ser que yo le ame y él no me ama, ese no es mi problema. Yo tengo que amar. Bueno, la Biblia dice que inclusive tengo que amar a mis enemigos. Así que el honrar a los padres también incluye el amarles. También incluye el cuidarles. Si yo le amo, tengo que cuidarle. Ahora, quiero aclarar esto. Yo puedo cuidar, o usted puede cuidar a su padre y a su madre si se deja, porque hay padres que no se dejan. Si no se dejan, bueno, ya ese no es nuestro problema. Nosotros lo queremos, entonces lo que tenemos que hacer es orar. Pero siempre que podamos, el amarle incluye el cuidarle y nunca olvidarlos o despreciarlos. O sea, no importa, porque a veces en esta generación que vivimos, si el padre es muy malo, la gente dice, bueno, mijo, te lo buscaste, conmigo no cuenta. Entonces ni lo cuida, lo desprecia, lo olvida. No podemos hacerlo a la luz de lo que Dios enseña en su palabra. O sea, yo puedo olvidarlo o despreciarlo. Si él no quiere saber de mí, yo sí puedo orar por él todos los días. Y le puedo decir si él me deja, o les puedo decir si él me deja, oye, puedes contar conmigo en todo momento. Déjame decirle, y aunque quizás lo repita en esta parte de este quinto mandamiento, he conocido creyentes, llamados creyentes. No estoy cuestionando si son salvos o no, quizás sean salvos como por un pelo, como dice la Biblia, pero van a perder recompensa. He conocido llamados creyentes que no honran ni a papá ni a mamá. Los despreciaron, se olvidaron de ellos, no los cuidaron, no los atendieron. Entonces yo digo, bueno, ¿y dónde está la enseñanza de la palabra? Por eso es que yo tengo que conocer la palabra de Dios. Yo doy gracias a Dios, ya mi mamá murió, mi papá murió, mi abuela que me crió murió, pero yo siempre hice algo, los cuidé mientras pude hacerlo, los amé, los honré, los obedecí y por lo tanto nunca los desprecié. Porque todos tenemos defectos, pero el padre y la madre hay que honrarlo. Y vamos a ver lo fuerte que es la Biblia en cuanto a esto. Porque acuérdense que ahora vamos a leer algo ahora bien fuerte, pero acuérdense que Dios estaba dando a su pueblo Israel estos mandamientos, porque las naciones que rodeaban a Israel eran malvadas, sanguinarias, no respetaban a los padres, no respetaban a la madre, es más, mataban a la madre, mataban a los padres, mataban a los hijos, mataban al que fuera, porque no había respeto, no había aprecio por la familia. Ese era el ambiente en que estaba Israel y Dios quería que fueran diferentes. Así que honrar, además de esto, significa obedecer, también incluye amarles, cuidarles y nunca olvidarlos o despreciarlos. Escribió el proverbista hace unos 3000 años atrás: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Proverbios 30:11. Ahora bien, la pregunta que yo me tengo que hacer y usted se tiene que hacer, ¿no es esta la generación que estamos viviendo? Porque vamos de mal en peor. Esta generación es una generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. O sea, no considera a los padres para nada. O sea, si los padres no piensan igual que ellos, o si los padres ya no pueden ayudarles, entonces los maldicen, punto, y se olvidan de ellos. Entonces dice que hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Esto Dios lo estaba diciendo para que el pueblo de Israel entendiera que aquellos que no conocían al Dios verdadero iban a practicar esto. Pero como creyentes nosotros, ahora creyentes en Cristo, como hijos de Dios, el Dios Todopoderoso, tenemos que entender que siempre tenemos que ayudar a nuestros padres, honrar a nuestros padres, cuidar a nuestros padres y no olvidarlos. Vivimos una generación tristemente que está, como decía el proverbista, maldice a su padre y a su madre no bendice. La maldición sobre el padre o la madre tenía consecuencias muy graves en el tiempo antiguo, pero muy graves, porque Dios, que es un Dios de misericordia, quería mandar una lección. Dios quería que su pueblo aprendiera, para que aprendiera a amar a sus padres, aun cuando sus padres quizás no lo merecieran. Escuche lo que decía la ley: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. O sea, no había escape, lo mataban, era apedreado.
a su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Eso está en Levítico 29. Esa era la ley. Esa era la ley antigua, claro. Después Cristo vino y entonces esa ley fue modificada con el amor y claro, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero en aquel tiempo todo hombre que maldijera a su padre o a su madre tenía que morir. Y vamos a ver qué dice Éxodo 21, 17. Lo tengo allí para leérselo. Porque Dios fue claro en esto y acuérdense que estas eran las leyes que Dios estaba dando a su pueblo, porque aquella generación y aquellas naciones no honraban a sus padres. Dice Éxodo 21, 17, está hablando de las leyes de actos de violencia que eran condenados por Dios. Y dice el 17, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. No había escape. Ahí no había apelación al Supremo, ahí no había, no, era Dios el que lo estaba diciendo. Dios es el todo. No hay Corte Suprema, no hay Corte Federal, no hay Congreso, no hay Senado, no hay Unión Europea, no hay Unión de Gobierno, no existe la ONU. Dios es el que daba la orden. Por lo tanto, esto era algo muy serio. Claro, a pesar de esto, déjeme decirle, de esa ley que Dios la daba por amor a su pueblo para que fuera diferente, muchos en su pueblo maldijeron al padre y la madre y murieron. A pesar de esto. Y acuérdense que el deseo de Dios era que su pueblo fuera diferente. Porque, ¿cómo no voy a honrar a mi padre y a mi madre, fuera lo que fuera, si fue el que me dio la vida? Hoy no se honra ni a papá ni a mamá, aunque claro, quizás algunos papás o mamás se lo busquen, pero el mandamiento es que tengo que honrarle, tengo que cuidar. Así que esto tenía consecuencias muy graves. Dice Proverbios 20:20, al que maldice a su padre, escuche bien, o a su madre, y esto sí se aplica para nosotros también, porque esa ley moral llega hasta nosotros, el que maldice a su padre o a su madre, escuche bien, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Proverbios 20:20. ¿Qué significa? O sea, el que maldice a su padre y a su madre, no importa lo que haga, nada le va a salir bien completamente y no va a tener la bendición de Dios. Se le va a apagar su lámpara en oscuridad tenebrosa y va a ser juzgado por Dios si no se arrepiente. O sea, no le va a ir bien. No le puede ir bien a aquel que va en contra de sus padres. Y tampoco le va a ir bien a aquellos padres que van en contra de sus hijos cuando los matan en el vientre. Claro, Dios va a juzgar todo eso. Por eso es que la Biblia habla de todo eso. Vamos a ver cuando lleguemos al homicidio, que el homicidio también incluye al que está en la barriga de la mujer. No importa si tiene 10, 20, 30, 40 años o si está en el vientre. Eso es una criatura que fue hecha por Dios, está ordenada por Dios y por lo tanto hay que respetarla. Al que maldijere su padre o su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Hermana, lo que tenemos que ver, y eso es lo que yo quiero que ustedes y yo lo entendamos plenamente, porque yo también estoy aquí incluido, y que los que nos están oyendo por Facebook, YouTube también lo puedan hacer. Esto es palabra de Dios, ese Proverbios 20:20 es palabra de Dios. O sea, eso es verdad. Y Dios lo que dice, lo cumple. O sea, Dios no es un Dios que dice algo y después no lo cumple. No, eso no pasa con Dios. Todo lo que Dios dice, lo ha cumplido y lo cumplirá. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, esto, si el día de hoy se hace, el que maldice a su padre o a su madre se le va a apagar su lámpara en oscuridad tenebrosa. O sea, no le va a ir bien. No importa lo que haga, no importa las alianzas que pueda tener humana, no importa las influencias de gente rica o de gente poderosa, no importa. No le va a ir bien, le va a ir muy mal. Así que hay que honrar al padre y a la madre. Cristo enseñó, porque Dios mandó diciendo, acuérdense que en el tiempo de Cristo, lo hemos dicho, estaban los fariseos y los escribas, que eran las sectas más grandes. Los fariseos estaban más cerca de la verdad, pero ¿qué pasaba? Aunque ellos estaban cerca de la verdad y conocían toda la ley, eran muy hipócritas. La conocían, pero no la ponían en práctica. Y esto era lo que Dios les dijo a estos fariseos y escribas. ¿Por qué? Y también a los saduceos, porque ellos hacían esto que vamos a leer ahora para no ayudar ni a papá ni a mamá. Y eso estaba en contra de lo que Dios decía en su palabra. Porque Dios mandó, esto lo enseñó Cristo diciendo, honra a tu padre y a tu madre. O sea, Cristo está citando, eso fue en el Mateo 15, Cristo está citando lo que se decía en el Antiguo Testamento, en las leyes de Dios, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Ahí está, obedecerles, cuidarles, no olvidarlo. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. O sea, no había alternativa, tenía que morir. Pero vosotros, le dijo a los fariseos y a los escribas, decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no debe honrar a su padre o a su madre,
así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mateo 15, 4 al 6. O sea, Cristo les estaba reprochando, les estaba diciendo, oye, ustedes están invalidando la ley de Dios que manda honrar a papá y a mamá, y eso quiere decir cuidarles, ayudarles con sus necesidades económicas, y ustedes están invalidando el mandamiento por vuestra tradición. Vamos a ver qué cosa era eso de la ofrenda a Dios. Invalidando significa privar de autoridad, o sea, estaba privando la autoridad que Dios había dado en el mandamiento o cancelar el mandamiento que Dios había dado. La tradición en cuestión permitía que cualquier persona o a cualquier persona llamara a todas sus posesiones corbán. Esto era la tradición, no es que esto estuviera en la Biblia, eso era la tradición que tenían los fariseos, los escribas y los judíos, que lo pasaban de generación en generación por las personas. Llamar a todas sus posesiones corbán. Corbán es un término hebreo que significa dado a Dios. Se refiere a toda ofrenda o sacrificio dedicada específicamente a Dios. El dinero o bienes ofrecidos podían ser usados solamente para propósitos sagrados. O sea, ¿qué enseñaban ellos? Lo que enseñaba la tradición, que si yo declaraba y yo decía, mis posesiones es corbán, todo lo que yo tenía lo tenía que ofrendar a Dios. Entonces, mi papá se podía estar muriendo de hambre, y mi mamá también pasando necesidad, y yo no les podía ayudar. Eso es lo que decía la tradición. Pero esa tradición iba en contra de los mandatos de Dios. Ni yo como pastor, ni usted como miembro, ni ningún cristiano verdadero puede invalidar lo que Dios ha dicho. Si Dios dice que yo tengo que honrar a papá y a mamá, grabémonos en la mente, tengo que hacerlo si soy cristiano. No es que debo, es que tengo. Ahora, si yo lo tengo o lo debo, eso es porque soy cristiano. Pero no hay posibilidad de que yo diga que soy cristiano y yo no honre a mi padre y a mi madre. Siempre que ellos me dejen ayudarle, pero tengo que honrarlo. O sea, aunque ellos no quieren que yo les ayude, tengo que seguirle amando, seguir orando por ellos, dispuestos a perdonarles, dispuestos a correr la milla con ellos. No importa lo que me hagan, no importa lo que hayan hecho, yo tengo que cumplir el mandamiento si en verdad yo amo a Dios, porque fueron las personas que me dieron la vida. Y entonces ellos pues habían invalidado esto, y entonces decían, mis bienes son para honrar a Dios. Aparentemente era muy bueno, pero dejaban a los padres en la miseria. Voy a ver lo que dice allí Marcos. En Marcos capítulo 7 está este hecho bien claro para que veamos que es palabra de Dios. Dice Marcos 7, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Estas fueron palabras de Cristo. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esto. O sea, que ellos por la tradición no solamente habían violado este mandamiento, sino otros más. Hermano, yo no puedo suplantar la palabra de Dios con ordenanzas de hombre o mandamientos de hombre. Los ha habido tristemente en la historia de la iglesia, líderes que han pronunciado sentencias o decretos, pero no van respaldados por la palabra de Dios. Nadie puede hacer eso. Y si esa gente que lo ha decretado violando la palabra de Dios no se arrepiente, la van a pasar muy mal. Pero muy mal, porque yo no puedo violar lo que Dios ha establecido. Así que ellos tristemente lo hacían. Honrar a los padres es el primer mandamiento con promesa. Y está allí en la Biblia. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, 1 al 3. Les voy a contar esto que me pasó. Estando yo en Betel, nosotros teníamos allá un culto que era allá en Kendall, en el campo, unos hermanos se llaman Ortega, y teníamos allí como una pequeña misión, que no era misión, pero sí teníamos un culto creo que era todos los viernes, íbamos a un grupo y nos reuníamos allá. Y entonces estoy hablando de esto. Yo siempre me he preocupado, en donde quiera que he estado, es predicar palabra de Dios. Que a algunos no les guste, bueno, ese es su problema. Mi problema es el que yo tengo resuelto, es que yo les voy a decir lo que Dios quiere que yo diga, no lo que usted quiere oír. Y eso siempre ha sido así. Entonces hablé de esto, y entonces terminé, y entonces un hermano levanta la mano. Me dice, pastor, ahí dice que honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Entonces el hermano lo que me dijo tenía su razón. Claro, hay su respuesta bíblica. Me dijo, yo conozco un hombre que ya murió, que era un líder grande en Cuba, no tengo que decir el nombre, que él ni honró a mamá ni a papá, los despreciaba, y murió como a los 90 años. Y yo le dije, tienes razón. Pero este
este mandamiento o esta promesa es que le va a ir bien a aquel que honra a papá y a mamá y va a ser de larga vida. Ahora bien, cuando alguien no honra a su papá y a mamá y dura muchos años, lo que está haciendo es lo que dice la Biblia, acumulando ira para el día de la ira. Entonces ya, entonces sí funciona. Si sí funciona, la Biblia funciona al dedillo, porque la Biblia no tiene contradicción. Así que si yo no honro a papá y a mamá y soy de larga vida, lo que estoy haciendo es acumulando ira para el día de la ira. Porque mientras más años viva y mientras más cosas malas haga, más ira estoy acumulando encima de mí. Y entonces el juicio va a ser todavía más terrible. Acuérdense que la Biblia habla de condenación, de doble condenación, de mayor condenación. O sea, en el infierno, aunque todos van a estar sufriendo, no todos van a estar en la misma escala. ¿Cómo va a ser esto? No se los puedo decir, eso no lo revela la Biblia. Igual que en el cielo, todo el mundo va a estar disfrutando del reino eterno de Dios, pero la recompensa, unos van a estar quizás en una posición diferente a otros, aunque todos vamos a estar disfrutando del reino eterno. Porque Dios es justo, o sea, le va a dar una justa recompensa a aquel que hizo más y le va a dar un justo castigo a aquel que obró más mal. No sé si me estoy explicando. Y entonces la promesa era para aquellos que con amor cuidaban a sus padres, les iba a ir bien, o sea, iban a tener la bendición de Dios y Dios les iba a dar una larga vida. Esto no quiere decir que algunos quizás no murieran, quizás en un accidente, pero la promesa era que la bendición de Dios estaría sobre su vida y le podía dar una larga vida. Es posible que usted y yo podamos vivir 80, podamos vivir 90, no sé. Pero Dios tiene una promesa para nosotros. Dios no nos va a llamar ni antes ni después. Pero lo que sí yo tengo que entender es que el día que Dios me llame será el mejor. Pero lo que yo tengo que entender es que yo tengo que honrar a mi padre y a mi madre, aunque yo me vaya antes de esta tierra. ¿Por qué? Porque es el mandamiento de Dios y no lo puedo cambiar. Yo doy gracias a Dios por mi mamá, doy gracias a Dios por mi papá. Mi mamá era creyente y después, se reafirmó en la fe. Mi papá no, y después conoció al Señor. Pero yo los amé y los cuidé. Mi papá, yo pude estar con él hasta que murió. Y mi mamá la ayudé desde aquí hasta que murió también. Doy gracias a Dios. Y aunque tenía que ser quizás un sacrificio, nunca me pesó. Y ella estaba pero muy, muy agradecida. Porque qué menos podía hacer yo que si mamá estaba necesitada, yo no le mandara lo que ella necesitaba. Para que tengan una idea, y esto lo digo como testimonio. Ya esto pasó, ya mi mamá murió hace ya como 2 o 3 años o más. Yo le mandaba todos los meses todo lo que ella necesitaba. Pamper, wiper, leche, comida, mes por mes, sin fallar. Tenía que hacer un sacrificio. A veces tuve que acumular deuda, pero nunca dejé de mandárselo, porque lo necesitaba, porque no lo tenía. Y yo hubiera podido decir, mami, yo no puedo, yo te quiero mucho, pero imagínate. No, yo no iba a hacer eso. Yo quizás me restringía pero le mandaba a ella. Y con mi papá hice lo mismo. Lo cuidé, mi hermano y yo lo cuidamos hasta que murió, punto. Yo tengo que honrar a mis padres, eso es un mandamiento bíblico. Lo tengo que hacer porque Dios me lo manda y lo tengo que hacer por agradecimiento por los padres que tuve y que me dieron la vida. Si algún padre ha sido malo o alguna mamá, ese es su problema con Dios, pero yo tengo que honrarle. Ojalá que nosotros entendamos esto. Vamos a terminar con este de no matar. No matarás, es el 6º mandamiento, Éxodo 20:13. Se refiere al homicidio. El mandamiento nos enseña a respetar la vida humana. Esto tiene que ver mucho ahora con los que oímos por ahí y vamos a verlo. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona en cualquier etapa de su vida, ya sea, esto lo dijo ahorita, ya sea que tenga 10, 20, 40 o más años, o esté dentro del vientre. El aborto es también considerado un homicidio. La vida es dada por Dios. O sea, yo no puedo quitarle la vida a nadie, está condenada por Dios. Dice, no matarás, bien explícito, y el que mataba tenía que morir de la misma forma. Esa era la ley de ojo por ojo y diente por diente, punto. Pero yo no puedo quitarle la vida a nadie porque la vida es un don de Dios. Ahora, no se la puedo quitar en ninguna etapa de su vida, ya tenga 10, 20, la edad que tenga, o que esté dentro del vientre. Hoy en día esto no se respeta. Algunos que dicen, no, yo amo a Dios, escuche bien, yo amo a Dios, yo respeto los 10 mandamientos, los está violando. La inmensa mayoría, porque están a favor del aborto. Ustedes no ven las manifestaciones de miles de personas. No se me olvida, esa noche yo cogí dolor de cabeza y me tuve que tomar un tilo, me subió la presión, porque mujeres llorando porque en Argentina habían aprobado el aborto para poder matar a sus hijos.
¿Para qué? Para vivir mejor, para disfrutar, para gozar de los placeres, para quitarse complicaciones, para no tener compromiso. Dios está mirando eso. La generación nuestra está cometiendo homicidios todos los días. Se calcula más de 50 millones de homicidios por aborto en el mundo. La vida es dada por Dios. ¿Qué dice el Salmo 103? Yo tengo que leer toda la Biblia. O sea, no voy a leer solamente ahora los 10 mandamientos, no toda la Biblia. ¿Qué dice el Salmo 103? Reconoced que Jehová es Dios. El problema es que la gente dice creer en Dios, pero no reconoce a Dios como el que tiene la verdad y como al cual debemos obedecer. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros mismos. La vida es un don de Dios. Yo no tengo derecho a quitársela a nadie, ni tengo derecho a quitármela yo. Por eso el homicidio y el suicidio está condenado por Dios. Ahora, una persona se suicida y quizás en el último tiempo se arrepiente. Bueno, yo no voy a juzgar eso. Déjeme decirle, yo tuve tiempos muy difíciles en Betel, porque tuve por lo menos 2 o 3 casos, o 4 o 5 casos de personas que se suicidaron. Y entonces yo tuve que estar en esos funerales, yo tuve que hacer la despedida. Y entonces Dios me usó porque yo oré mucho y yo no podía cuestionar la persona, no podía decir que estaba en la presencia de Dios, no podía decir que no estaba, simplemente di un mensaje de esperanza para los que estaban y le dije, si en el último momento hubo un arrepentimiento que yo no lo sé, quizás Dios le haya perdonado, pero el suicidio está condenado por Dios. Y el homicidio también. Yo no puedo ni yo quitarle la vida a otro, ni quitármela yo, porque la vida es un don de Dios. Así que no podemos matar. Ahora bien, fíjense lo que Cristo enseñó, porque el problema es que Cristo, que era Dios, podía variar la ley, podía mejorar la ley, aunque la ley de Dios no era mala, podía ampliarla, podía hacer lo que quiera porque era el propio Dios. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? Escuche bien, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea, era castigado por eso. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, escuche bien, contra su hermano, esto es Biblia, esto está en Mateo 5, el Sermón del Monte, que ya lo estudiamos, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio como el que mató. Eso es lo que está enseñando. Diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5, 21, 22. Ahora quíteme eso de la Biblia. Así que no solamente el matar era condenado por Dios, sino el que cuando yo me enojo contra mi hermano y le digo todos esos disparates. Dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, o sea, tendrá que comparecer delante de Dios. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5, 21, 22. Después verifícalo. Eso está serio. Entonces a veces nosotros cometemos o decimos cosas que no debemos decirlas. Por eso la Biblia hay que escudriñarla. Y yo oro todos los días, Señor, ayúdame a que yo pueda dar el estudio, pero que yo lo pueda recibir. Y esto, hermanos, estos estudios para mí están siendo de bendición. Ahora vamos a ver qué significa fatuo o necio. Necio y fatuo significan lo mismo, tonto. Eso es lo que significa, búscalo en el diccionario. Tonto, falto de juicio y entendimiento. Estúpido. ¿Cuántas veces decimos esa palabra? Pues mire, acostúmbrese a no decirla, porque estúpido equivale a necio y a fatuo, que obra como si fuera un payaso, que todo lo que dice es considerado una tontería, que no tiene valor sus palabras y son despreciados. O sea, esa persona que dice, este es un tonto, este es un bobo, este no se le puede hacer caso, no, empieza a hablar y yo me voy. Hay que tener cuidado con lo que decimos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, yo tengo que tener cuidado, no le puedo estar diciendo necio y fatuo a alguien, a un hermano en la fe. Tengo que sobrellevarlo, que quizás diga alguna cosa que no sea coherente. Bueno, sobrellévalo, pero no lo menosprecies. Porque el asunto está en cuando yo digo esto con menosprecio. Ustedes saben que hay gente que menosprecia, no, este viene, o sea, viene por ahí y yo me voy por acá. Eso lo hace la gente. No, está además que habla cosas que no sirven. Bueno, tengamos cuidado porque precisamente necio y fatuo quiere decir tonto. Y cuando yo le digo a alguien estúpido, tengo que tener cuidado lo que estoy diciendo. Eso se usa mucho. Pero hermano, lo que yo quiero que usted aprenda y que yo debo aprender es que cuando esto yo lo hago de corazón y lo hago ya sea con un hermano de la fe o uno con un hermano de la fe, hermano, estoy provocando el juicio de Dios sobre mi vida. Y entonces, ¿cómo
¿Cómo es que yo puedo mejorar esto? Bueno, precisamente con mi dependencia de Dios. Por eso es que el domingo voy a hablar del crecimiento espiritual. Si tengo crecimiento espiritual es porque conozco la palabra. Y si conozco la palabra, por lo menos voy a cometer menos errores. No le voy a decir estúpido a uno así de... Y claro, y al decir estúpido en el sentido de con odio en el corazón, pero es que la palabra es fea, no se debe decir, porque equivale a necio y a fatuo. Y vuelvo y leo el pasaje. Cualquiera que diga necio a su hermano estará culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo será expuesto al infierno de fuego. Eso es palabra de Dios, eso lo dijo Cristo. Ahora, si usted quiere quitarlo, bueno, eso es problema suyo, no conmigo, con Dios. El apóstol Juan escribió: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Primera de Juan 3:15. ¿Cómo es posible que en la iglesia del Señor hay hermanos que le piden la cabeza a otro? Yo no entiendo eso. Yo los he conocido. Es más, a mí me han pedido la cabeza. Quizás usted también, pero dice allí que el que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis, escribió Juan, que ningún homicida tiene vida eterna permanente. O sea que cuando yo odio a un hermano estoy cometiendo homicidio, un homicidio intelectual, pero es un homicidio delante de Dios. Así que yo tengo que orar: Señor, ayúdame a no aborrecer a mi hermano, a no odiarlo, a amarlo. Que es verdad que es a veces un poco insoportable, ayúdame a sobrellevarlo. Porque a veces también nosotros somos insoportables con nuestra forma de ser. Entonces, si yo lo sobrellevo a él, aplico la regla de oro, él me va a sobrellevar a mí. Haz con otro lo que tú quieres que haga contigo. Así que no podemos aborrecer al hermano. Dice Apocalipsis 22:15, porque por eso es que los mandamientos, cuando los estudiamos así, los podemos entender mejor. Fíjense que además que hemos considerado dos mandamientos hoy, el quinto y el sexto. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros. Fíjense quiénes van a estar fuera en la condenación: los fornicarios y los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Apocalipsis 22:15. Pero también es homicida el que odia a su hermano, el que le dice fato, que le dice estúpido, que le dice tonto. Entonces yo tengo que orar: Señor, ayúdame a mejorar mi vida cristiana, a crecer en tu conocimiento y a hacer lo que a ti te agrada. Bueno, lo otro lo vamos a dejar para después. Así que, hermano, ojalá que Dios nos ayude. Tenemos que honrar a los padres, a mamá y a papá. Ese es el mandamiento. Y si no, no nos va a ir bien. Y no puedo matar en ninguna forma, ni física, ni intelectual, ni tampoco a veces con una mirada. Si las muertes por mirada se condenaran, no cabrían las cárceles en el mundo. O sea, todo el mundo estuviera preso, condenado. Porque hay miradas que matan no a uno, matan a la familia completa. Yo no sé si ustedes oyeron, ¿se acuerdan? Yo no sé si en otros países, en mi país oía que hay miradas que tumban coco. Y era verdad que era así, déjeme decirle. Había gente que llegaba a una casa, era quizás por lo que había en la persona, y quizás esto no es, ¿cómo se llama? Cayendo en eso de las cosas que no eran bíblicas, y que entonces eran cosas que la gente creía. Pero llegaba una persona a la casa, pero parece que tenía tanto odio en su corazón, miraba una mata y la celebraba. ¡Ay, qué mata tan linda! A los 3 días la mata estaba seca. O llegaba a la casa, eso yo lo vi, no crea que no lo vi. Ahora, ¿eso era producto de qué? ¿De un fetichismo? No, era producto de lo que había en el corazón. O llegaba y le decía: ¡ay, pero qué perrito más lindo! El perrito se enfermaba y él se parecía. Era así, era así. Por eso dice que había miradas que tumbaban coco. Ahora bien, eso era una realidad. Yo lo vi en Cuba. Usted lo tiene que haber visto en su país, estoy seguro. Cuando miro a un hermano con odio, ¿no lo estoy haciendo lo mismo? Lo que estoy diciendo: oye, muérete. No, no puedo hacer eso. El homicidio está condenado por Dios. Lo único que tengo que hacer, vamos a suponer que hay un hermano que a mí no me cae muy bien. Señor, ayúdame a amarlo, porque Dios te amó a ti y me amó a mí. ¿Qué? ¿Tú crees que tú eres bueno? Yo no soy bueno, ni tú tampoco. Pero Dios me ama. Entonces yo tengo que tratar de sobrellevar. Dios no ama a todos, sí. Dios no hace salir su sol sobre bueno y su malo, hace llover sobre justo y injusto. Entonces, ¿cómo yo voy a estar matando gente? Entonces lo miramos, y entonces junto con la mirada le mandamos 2 o 3 rayos. Entonces que le caiga un rayo, eso no se escapa. Entonces tenemos que tener cuidado. Ojalá que honremos a nuestros padres y que no cometamos homicidio de ninguna forma. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento de tu palabra y a aplicar la enseñanza a nuestras vidas. Bendice estos estudios que yo estoy seguro que están siendo de bendición tanto para mí como para todos aquellos que los están escuchando, tanto aquí en este ministerio como los que nos están viendo y escuchando por Facebook y YouTube. Ayúdanos a buscarte de todo corazón cada día y a tratar de guardar tu palabra tal como ella. Sé con cada hijo tuyo donde quiera que se encuentre. Sé con cada pastor, con cada misionero, con cada iglesia, en cada país, en cada lugar.
y que siempre haya un remanente fiel que esté dispuesto a predicar tu palabra con todo de nuevo y basado única y exclusivamente en lo que tú enseñas, sin cambiarlo, sin modificarlo, sin adaptarlo. Perdona nuestros pecados, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.